Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con el tema del día de hoy sobre lo que es el verbo. Vamos a empezar a ver lo que es la conjugación del verbo. Recuerden que los verbos son o están más bien en infinitivo. Por ejemplo, les voy a explicar. Este verbo que tengo aquí, saltar, es un verbo sin conjugar. Cuando los verbos están sin conjugar, quiere decir que están en infinitivo. Entonces, ¿qué significa infinitivo? Si escuchan bien, la palabra tiene que ver con infinito. Es un verbo que no tiene tiempo. No se sabe cuándo empezó ni se sabe cuándo va a terminar. Saltar es un verbo de este tipo. Esos verbos infinitivos terminan en ar, er o ir. En este caso, la palabra saltar termina en ar. Quiere decir que es un verbo infinitivo que no ha sido conjugado. En las oraciones es importante aprender a conjugar. Para eso vamos a tener en cuenta lo que es el sujeto y el tiempo en el cual está la oración. Entonces, vamos a ver primero la posibilidad de conjugar este verbo con lo que es el pronombre. El pronombre con el verbo. Ok, entonces, nosotros más saltar. En tiempo pasado sería nosotros saltábamos. Ok, saltábamos. Ahora bien, en presente nosotros saltamos. Ok, y en futuro saltaremos. Muy bien, ahí lo tenemos por esa parte. Entonces, al conjugar el verbo, no es necesario poner el pronombre. Cuando vamos a conjugar un verbo, con solo poner lo que es el verbo, ya sé que estoy hablando de este pronombre, ¿ok? Entonces, de hecho, por ahí lo van a ver en una parte de lo que es la práctica. Lo que a la hora de conjugar, en el tiempo que estamos viendo, van a notar simplemente el verbo ya conjugado, ¿ok? Recuerden que venimos de un verbo infinitivo, o sea, un verbo sin conjugar, lo vamos a conjugar de la manera correspondiente. Entonces, ese sería un ejemplo básico. También tenemos otros ejemplos más que podemos revisar. Vamos a revisar un ejemplo más también. Vamos a cambiar o vamos a dejar más bien el verbo para que ustedes vean cómo cambia a partir del sujeto o el pronombre que vaya aquí. ¿Por qué? Porque podemos hacer esto. Yo. Yo va a ser el pronombre que vamos a conjugar con el verbo infinitivo saltar. En este caso, si lo quiero pasar a lo que es este pasado, voy a conjugarlo a ese tiempo verbal, sería salté. ¿Ok? Salté. Salté en presente sería salto. Es una acción que se está realizando en estos momentos. Salto y saltaré. Saltaré. Muy bien, tenemos entonces las conjugaciones básicas de este pronombre con este verbo en los diferentes tiempos verbales. Recuerden que existen estos tres tiempos verbales: pasado, presente y futuro. De igual manera, esa es la posibilidad para conjugar verbos infinitivos. Ahora bien, un consejo importante para nosotros poder definir un verbo siempre es, como primer paso, determinar de qué o de quién me está hablando una oración. Para eso vamos a ver este ejemplo que dice: muy bien, tenemos esta oración: Melissa salta en la mañana. Entonces, cuando yo identifico una oración, esta oración es corta, pero obviamente van a haber oraciones más largas que ustedes pueden encontrar en los libros, en las revistas, en los periódicos, en internet. Puedo saber que me está hablando de Melissa, ¿ok? Entonces, la oración me habla de una persona llamada Melissa y que hace algo en la mañana. Entonces, cuando yo identifico a la persona, puedo identificar qué está haciendo esa persona. Entonces, inmediatamente puedo ver que es el mismo verbo que estábamos usando anteriormente: salta. Salta proviene del verbo infinitivo saltar. Recuerden, eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, salta ya está conjugado en presente. Ok, entonces vemos la diferencia cuando calza correctamente la conjugación del verbo. Entonces, vemos entonces que dice: Melissa salta en la mañana. ¿Ok? Esta oración particularmente puede
contener los diferentes tiempos verbales. Melissa saltará en la mañana. Puede ser que mañana va a saltar, lo hará temprano, ¿verdad? Entonces también es válido esa conjugación. O Melissa saltó en la mañana, ¿ok? Puede ser que ahorita sea de tarde o sea de noche, entonces saltó en la mañana. También puede causar ese tipo de conjugación. Entonces es importante conocer el verbo que más se adapte o la conjugación correctamente a la oración. ¿Ok? Eso ustedes lo van a ver en la práctica y para eso vamos a revisar 3 tipos de verbos fundamentales que nos van a ayudar en la redacción de textos, que sería el verbo estar, el verbo haber y el verbo ir. ¿Ok? Esos son los 3 verbos que ustedes tienen en subtemas: el verbo estar, el verbo haber y el verbo ir. ¿Ok? Son los 3 tipos de verbos fundamentales que vamos a estar viendo en lo que es redacción. Obviamente vamos a utilizar otros, pero estos van a ser los principales. En el caso de estar, ¿verdad? Es importante su conjugación. Vamos a conjugarlo de manera, por ejemplo, estoy, estaba. Son ejemplos de conjugación del verbo estar. Haber, había, hubo. Luego el verbo ir, iré, iba. ¿Ok? Ahora sí, son ejemplos de conjugaciones de estos tipos de verbos. En este caso, la conjugación, recordemos que estos verbos son de tipo infinitivo. Si notan, terminan en ar, en er y en ir. ¿Ok? Entonces, el verbo estoy ya está conjugado, ya conjugó al verbo infinitivo estar. El verbo estoy denota en el tiempo presente, ¿ok? Estoy en estos momentos, estoy cansado, estoy pensando en que quiero comer algo, un ejemplo. Entonces, ese es el tipo de conjugación proveniente del verbo estar o el verbo infinitivo estar. Tenemos otra que dice estaba, ¿ves? Ese es pasado, estaba, ya no. Entonces, ayer estaba sembrando una planta. No puedo decir mañana estaba sembrando una planta porque no hay concordancia entre la conjugación del tiempo verbal y el contexto de la oración, porque el contexto de la oración me dice mañana. Y si yo pongo estaba, mañana estaba, no calza, ¿verdad? Como que no tiene sentido, no tiene coherencia ni concordancia. Entonces, es importante leer correctamente la oración y analizar qué tipo de verbo conjugado corresponde de manera correcta. Tenemos en los verbos haber, ¿verdad? Las conjugaciones había y hubo. ¿Ok? Había y hubo también son de tipo pasado. ¿Ok? Para que ustedes tengan como una idea importante de lo que es había y hubo en tiempo pasado. De igual manera es importante que analicen de qué está hablando la oración, en qué tiempo puede calzar correctamente este verbo. Para eso ustedes van a hacer la práctica donde viene un texto y vienen unas líneas que tienen que completar con estos tipos de verbos. Entonces es importante que al leerlo analicen correctamente en la materia. Tienen por ahí los subtemas, tienen los ejemplos, ¿verdad? Para que también se apoyen ahí y puedan ustedes anotar el que correctamente se adapte. Para eso más adelante lo vamos a revisar, pero eso es para que ustedes tengan de ejemplo estos tipos de verbos. En el caso de ir dice iré, que será futuro, iba, que era pasado. ¿Ok? Entonces van a revisar los ejemplos, ¿verdad? Constantemente para que ustedes vean de qué manera se puede ir conjugando estos verbos a partir del sujeto. Por eso es importante que al hacer una lectura ustedes vayan comprendiendo de qué está hablando el texto, porque si yo leo un texto y no lo leo con detenimiento y no sé de qué está hablando, no voy a poder conjugar correctamente las palabras. Y eso quiere decir que cuando voy a redactar, no voy a poder hacerlo correctamente. Entonces voy a usar palabras que no calzan, porque yo puedo decir, voy a realizar un texto sobre mi paseo al río. Entonces puedo empezar, ayer fui al río, me bañé y pesqué un par de tilapias, ¿verdad? Ahí sigo normal, no hay ningún problema, pero puedo decir, luego correré porque me perseguían unas avispas.
Entonces ya no calza totalmente. Eso fue porque perdí la noción del tiempo en ese texto. Empecé bien con la primera parte, pero luego usé mal un verbo, ¿verdad? Porque ya perdí la noción en qué tiempo estoy hablando. Porque yo dije, correré, porque unas avispas me perseguían. Entonces no calza un verbo con el resto de la oración. Entonces puedo poner correré antes que anochezca. Ahí sí, ya calza correctamente el verbo en la oración. ¿Por qué? Porque en esta última opción sí mantuve la noción del tiempo verbal, pero en la otra que di ejemplo, no. La otra no calzaba, entonces es importante cuando ustedes redacten un texto tengan en consideración el tiempo verbal en el que están desarrollando el texto, desde el principio hasta fin. Por eso en otra parte donde tienen que hacer un texto, vamos a revisar correctamente la redacción, la ortografía y la caligrafía. Siempre vamos a revisar lo que es ortografía y caligrafía, pero la redacción, utilizando correctamente estos verbos, aún más la vamos a estar revisando. Recuerden también que estuvimos trabajando sinónimos, ¿verdad? Y les expliqué que los sinónimos nos ayudan a redactar correctamente para no repetir palabras. Entonces, en la redacción que ustedes van a trabajar en cuaderno de caligrafía, es importante que también consideren los sinónimos, las palabras que se pueden cambiar pero que siguen teniendo el mismo significado para que no se repitan y se repitan constantemente. ¿Ok? Así que les dejo estos consejos para que ustedes redacten correctamente utilizando lo que es el verbo. Más adelante vamos a revisar lo que es la práctica también. De igual manera vamos a seguir reforzando este tema. ¿Ok? Así que vamos a revisar posteriormente lo que es esa redacción también.